Vamos, 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 vamos con todo. con todo. Hola amigos, ¿cómo están? Beto Astorga por acá, un gusto poder saludarles a todos ustedes en este nuevo episodio aquí en Sesiones Pro. El tercer episodio de la cuarta temporada que lleva por título Gestión de las Emociones. Y estoy con un tremendo invitado, otro lujito que me voy a dar. Estoy junto a el doctor en Administración de Empresas, doctor también en Psicología, don Juan Fernando Guzmán, coach ontológico, director ejecutivo y fundador de CMG Consultores Estratégicos de Personas, docente e investigador. Además tengo la fortuna de haber sido su estudiante en uno de los módulos de el Magíster de Gestión Estratégica de la Comunicación en la Universidad de UNIAC. Y él como docente se ha desempeñado durante más de 25 años en el área de la docencia. Bienvenido pues, Gracias, Beto. crack. Gracias por invitarme, por estar acá y por poder acompañar a todos ustedes, a todos los que escuchan y a ti especialmente, digamos. Así que es una alegría para mí estar acá. Gracias, se lo agradezco, lo agradezco. Hablando de emociones, una alegría para mí. Eso, hablando de emociones. Bueno, precisamente quiero que hablemos de eso, del motor de nuestras acciones, me refiero a nuestras emociones y su gestión, cómo podemos reconocerlas, cómo aprender a gestionarlas de manera que sea saludable, por supuesto, y funcional para nosotros, porque las emociones nos movilizan, eso aprendí yo en el trabajo junto a usted, nos ayudan a que los sucesos en nuestras vidas ocurran y también así nos ayudan a construir una visión de nosotros mismos para poder relacionarme después con un otro. Así que, ¿le parece si partimos? Partamos. Excelente. Para usted, ¿qué son las emociones? Mira, partamos diciendo, desde antes de qué son las emociones, un poco lo que tú estabas conversando o estábamos hablando ya, yo creo que nosotros somos seres emocionales, las emociones están en todo nuestro ser y las racionalizamos. Humberto Maturana habló desde la gestión de las emociones en algún minuto, digamos, que nosotros éramos seres emocionales y racionalizábamos esas emociones. ¿Por qué se dice eso? Porque las emociones son una reacción psicofisiológica que se da en un momento determinado frente a un olor, frente a un recuerdo, frente a la adaptación a algún momento. Por lo tanto, nosotros reaccionamos de alguna manera para poder, de alguna forma también, o protegernos o tratar de que esa emoción cumpla una función en nuestro estado anímico o en lo que hacemos diariamente. Lo interesante de las emociones es que las emociones, nosotros podríamos hablar que de alguna forma las emociones no existen emociones buenas o malas. Yo creo que deberíamos mirarlas desde un punto de vista si son funcionales o no funcionales, si son de alguna manera emociones agradables o no tan agradables, que es distinto que sean positivas o negativas. Una función agradable, por ejemplo, podría ser la alegría, una función agradable podría ser la felicidad, la ternura, el amor, y una función no tan agradable podría ser la tristeza, podría ser la melancolía, la ira, la rabia, el enojo. Eh, pero de alguna forma cualquiera de esas emociones se podría convertir, que lo vamos a ver más adelante, se podría convertir en una emoción positiva o se podría convertir en una emoción negativa. Depende de cómo nosotros la observemos o la utilicemos. O depende también de los recursos que tengamos para poder hacerla funcionar. Eso es súper interesante en términos de lo que nosotros hablamos de la emoción. Eh, Existen muchos modelos de emociones. Básicamente hay modelos que explican que hay 23 emociones, hay modelos que dicen que hay 6 emociones, otras que hay 5 emociones. A mí me gusta trabajar, y en CMG Consultores, donde yo trabajo, digamos, donde soy director ejecutivo, nosotros trabajamos básicamente con un modelo que utiliza 5 emociones básicas que tienen que ver con el miedo, con la alegría, con la tristeza, con el enojo y con el afecto. Entonces, desde ahí nosotros decimos, bueno, no existen emociones positivas, no existen emociones negativas, sino que cada emoción contempla una función determinada. Ejemplo, podemos hablar no sé, del miedo. El miedo cumple una función de protección, cumple una función de autoprotección. Cuando a mí me da miedo,
yo me estoy preguntando, estoy sintiendo una reacción que hace que me pregunte si es bueno o malo lo que estoy haciendo. Por lo tanto, eh, tener miedo facilita ciertas tomas de decisiones, facilita cierta toma de decisiones y facilita cierto actuar en las personas. Eh, a veces te dicen, no, no deberías tener miedo y lánzate, o sí deberías tener miedo porque es muy peligroso. Lo que ocurre es que cuando la emoción en sí misma deja de ser funcional, es decir, no cumple la función, y de alguna manera podríamos nosotros entender que se convierte en una emoción cargada hacia lo patológico, por así decirlo. La emoción cumple una función que no satisface o no ayuda al ser humano a poder entender esa emoción desde la función. Por ejemplo, si el miedo se convierte en ansiedad, o el miedo se convierte en pánico, o el miedo se convierte en paranoia, no estoy utilizando bien mis recursos, o no estoy gestionando bien la emoción llamada miedo, y la estoy de alguna manera desaprovechando y la estoy cargando hacia algo que puede ser dañino. Por otro lado, si la emoción es una emoción del miedo que me da aceptación, que me da fortaleza, que me da precaución, sí la estoy utilizando de buena forma para poder gestionarla de mejor manera y así utilizarla en beneficio de lo que estoy haciendo o de la toma de decisiones que quiera tomar. Eso es un antecedente que nosotros tenemos que establecer desde ya en términos de cada emoción. Y así cada emoción. La alegría, por ejemplo, lo que hace es energizarte, ¿sí? Yo me acuerdo mucho de la alegría en forma de energización en términos del rompe con todo, por ejemplo, lo que tú escribes en tu libro. A mí me parece muy interesante cuando dices, hola, Beto Astorga por acá y vamos con todo y rompe con todo. Hay una energía, pero esa energización, si nosotros la viéramos desde un punto de vista más patológico, puede caer en la euforia o puede caer en la manía. No sé si algunas personas, y ahora en este minuto se les puede venir a alguien en la mente, en su cabeza, el pensamiento de personas que ocurren desde la alegría, desde la euforia o de la manía, y se ponen maníacos y vamos, y sobrepasan los límites de lo que podría ser la energización. Entonces, ¿qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo? Depende de cómo nosotros lo utilicemos. Desde ese punto de vista, la alegría es muy distinto cuando la alegría va hacia el goce, hacia el disfrute, hacia el optimismo, etcétera. Lo mismo pasa con la tristeza, que a lo mejor es una emoción que es una emoción no agradable, pero si es una emoción que ocurre para poder tener un contacto conmigo, con interno, hacer un contacto interior conmigo mismo y tener una reflexión de poder saber hacia dónde quiero ir y poder hacerme preguntas poderosas yo mismo y empezar a entender de qué manera puedo actuar mejor y estoy un poco más en ese estado de tristeza, puede ser funcional el que yo esté en tristeza, pero si yo no la sé gestionar bien y la mal utilizo la tristeza, o no tengo los recursos, también esto es súper interesante porque si no tengo los recursos para poder gestionar la tristeza, voy a caer en la melancolía, la depresión o el aislamiento. ¿Ah? Me voy a un rincón, quiero estar solo, no quiero levantarme, no quiero hacer... O sea, estar en tristeza es un estado de contacto interior, donde de alguna forma, si yo no tengo esos recursos, voy a poder caer en una esquina alejado del mundo del contacto interior. El enojo, para mí, es uno de los más interesantes porque tiene que ver con la defensa y con los límites. O sea, saber gestionar el enojo, por ejemplo, hasta dónde yo pongo límites, es súper interesante. Y no caer en este estado en el que voy a volcar la ira, la rabia, incluso los golpes, porque yo no sé manejar, está mal dicho manejar, digamos, yo no sé gestionar, la palabra, las emociones se gestionan. Yo no sé gestionar la emoción del enojo. Ahora, ¿por qué ocurre que no sé gestionarla? Otra cosa interesante que podemos conversar en unos segundos más. Lo mismo pasa con el afecto. Entonces, estas emociones como el miedo, la alegría, la tristeza, el enojo, el afecto tiene que ver con la vinculación. Entonces yo me vinculo con el otro, me vinculo desde el amor, me vinculo desde yo estar bien, en la medida que yo estoy bien, en la medida que yo me quiero, en la medida que yo me comprendo y tengo una autoestima
y tengo una valoración de mí positiva y tengo una valoración del otro positiva, el afecto hace que sea una vinculación donde yo estoy con otro desde esa vereda. Distinto es cuando yo me vinculo o ocupo el afecto, la emoción del afecto de una forma más patológica, como estábamos diciendo, que creo dependencia o codependencia, ¿sí? Eh, no sé qué haría sin ti. Debería ser lo mismo, pero sin ti nomás. O sea, como, claro, si yo estoy seguro de mí mismo, si yo creo en mí, si yo tengo una autoestima trabajada y tengo un autoconcepto de mí valorado, eh, si estoy contigo o no estoy contigo, yo no dependo de otros. O sea, en conjunto hacemos un tercero, en conjunto hacemos un algo que va a permitir que seamos una pareja, un grupo de amigos, etcétera, donde valoremos el afecto desde la vinculación. Entonces, ¿cómo gestiono las emociones? Claro, depende de los recursos que me han dado en el aprendizaje, que me han dado desde la niñez, de cómo yo lo digo, cómo yo he ido tomando eh, las emociones posiblemente desde lo que he aprendido, de los constructos sociales que me han dicho. O sea, si alguien le ha dicho es malo enojarte, lo más seguro es que va a ser un adulto que va a reprimir su enojo y por lo tanto va a ser un adulto que en algún momento determinado no ponga límites. Entonces, por eso, y por lo tanto no va a tener los recursos para poner límites, porque no supo comprender desde su educación o formación, desde la niñez, que el enojo era funcional. O sea, yo me podía enojar en algún minuto y era bueno que yo manifestara ese enojo, porque en la medida que yo sé manifestar ese enojo, no lo voy a manifestar de una manera patológica. No sé si me explico bien. No lo voy a manifestar con combos, con gritos, con... Voy a poner límites, voy a decir, oye, hasta acá. Esto no me gusta, esto no me satisface. Yo quiero llegar hasta acá, yo no estoy a gusto aquí, me tengo que retirar, ¿sí? No es necesario que me falte el respeto, lo dejamos hasta acá y conversar. Voy poniendo límites, porque esto me molesta. La forma en que tú me tratas me molesta. Y eso puede ocurrir hasta en la fila del banco. Bueno, hoy día nadie va al banco, todo se hace por transferencia, pero antiguamente, en la antigüedad, las personas iban al banco y hacían fila y depositaban sus cheques. Y alguien se metía en la fila del banco y algunas personas eh, podían o manifestar su enojo de una manera pasiva o podían manifestar su enojo de una manera agresiva, más patológica. Las dos no son buenas formas de manifestar el enojo porque no supimos trabajar o gestionar los recursos que teníamos. ¿Cuál era la mejor forma? Era decirle a la persona que a mí me molestaba que tú ingresaras en la fila y este era el lugar que a mí me correspondía. O sea, este es un lugar que a mí me corresponde. Esperar una explicación, una conversación y llegar a acuerdo. Eso sería lo más civilizado cuando a nosotros desde niños nos enseñan a que las emociones son recursos que nosotros tenemos y son reacciones que yo puedo tener, independiente de cualquiera de las cinco. O sea, y esto es tan interesante, el otro día conversaba con una persona, digamos, que hablábamos y decíamos, cuando tú estás en una familia y en esa familia se repiten ciertos patrones, por ejemplo, y esos patrones tienen que ver con no manifestar la tristeza, ¿sí? Así como me siento triste, ocurre tal un evento, pero el niño no le dejan manifestar la tristeza. Entonces, esa tristeza se va a acumular en algún minuto, porque lamentablemente no es que a mí se me pase, no es que alguien me diga, ya no se ponga triste y a mí se me va a pasar. O sea, lo que voy a hacer es no manifestar la emoción, pero voy a seguir estando triste y la voy a encapsular. Por algún lado, esa emoción de tristeza va a salir. O voy a aprender, y esto con los niños es súper interesante, o voy a aprender a disfrazar la emoción. ¿Con qué? Con algo que sí estaba permitido en mi casa, reírse. Entonces, cuando estoy triste, ahora me río. Cuando estoy triste, entonces trato de hacerme el payaso frente a mi grupo de amigos. Como una reacción. Para que esa reacción sea validada. Porque me enseñaron que la alegría sí estaba validada, la tristeza no. La tristeza no. Entonces, por eso ocurre que mucha gente cuando está triste se hace el chistoso, ¿no? En vez de gestionar su emoción
y decir, bueno, decirle a la gente, estoy triste en este momento y ahí viene. Estoy en un contacto interior, estoy trabajando la emoción, te comento en qué me puedes ayudar y conversamos desde el recurso que yo tengo para poder gestionar la emoción. Lo que pasa es que no nos han enseñado y no nos enseñan a validar las emociones y gestionar la emoción de acuerdo a recursos. ¿Qué hago con la tristeza? Mejor no la tengo, porque no sé qué hacer. ¿Qué hago con el enojo? Mejor no lo tengo. Pero ese enojo o esa tristeza o ese miedo se va a disfrazar de alguna forma. Y eso ocurre incluso cuando en nuestra educación no nos van validando que la emoción existe. ¿Sí? Mamá, papá, tengo miedo. ¿Por qué? No tenga miedo. Ah, listo, entonces no tengo miedo. No, voy a seguir teniendo miedo. El tema es que lo voy a tener voy a ver cómo lo gestiono. Entonces el miedo lo disfrazo de otra cosa. Lo disfrazo de una pataleta, el miedo lo disfrazo de llamar la atención, el miedo lo disfrazo, un poco. lo voy camuflando, Claro. lo voy camuflando eh, para poder hacer que salga de alguna forma. Claro, y usted dice, por ejemplo, menciona esto de que es como lo que vivimos escuchando cuando éramos niños. Cuando chicos escuchábamos, no hay que tener miedo, no tenga miedo, mijito. Y el lenguaje modela nuestra realidad, nuestra identidad. A través de las palabras vamos construyendo. Por lo tanto, es muy decidor lo que uno le está diciendo a un niño. Yo le quiero preguntar lo siguiente, porque ¿qué hacemos, por ejemplo, cuando hay emociones que dominan nuestra respuesta automática y se pone una emoción que es como predominante por otra y en mis reacciones? Y de repente alguien me toca, ¡pum!, un botón, ¡pum!, y estallo, por ejemplo. Perfecto, pero ahí hay que comprender que esa reacción y ese botón que se tocó y yo estallo es producto de que yo no aprendí a trabajar los recursos internos con cada emoción. Entonces, es muy interesante porque esto se va acumulando. Entonces, por ejemplo, una pareja, vamos a poner un ejemplo cualquiera, digamos, pero yo me enojo con mi pareja y, y simplemente me enojo, digamos, pongo límite, digo, mira, no, sí, no, me enojo. Pero como no me enseñaron a trabajar el recurso del enojo, voy acumulando, porque me quedo callado o me quedo callada. Y por lo tanto, ese enojo va siendo cada vez más grande. Entonces se cruza un auto en la carretera y no prende el intermitente y entonces yo empiezo a acumular más enojo y eso me da más rabia porque no aprendí a decirle en su momento a quien me molestaba, que era mi pareja, oye, este es el límite que te estoy poniendo, esto es lo que a mí me pasa, esto me ocurre cuando tú haces ciertos actos. Entonces llega el momento en que voy a comprar en el kiosco de la esquina, el tipo del kiosco me da mal el vuelto y yo se lo tiro por la cara. Esas reacciones exageradas de rabia y enojo son reacciones que aprendimos básicamente porque no supimos canalizar el recurso o no aprendimos a manejar nuestros recursos emocionales. Entonces, cuando alguien tiene una reacción exagerada de miedo, ansiedad, pánico, paranoia, o de alegría, euforia, manía, tristeza, melancolía, aislamiento, depresión, enojo, ira, rencor, resentimiento, afecto, dependencia, codependencia, una reacción exagerada como la que acabamos de nombrar, es porque algo pasó en mi historia que no me permitieron gestionar la emoción, no me permitieron reconocer la emoción, no me permitieron validar la emoción en algún minuto. ¿Sí? Tener miedo, tener tristeza, tener afectos era malo. Y yo lo aprendí desde esa forma. Entonces mejor lo camuflo. Y voy camuflando ciertas emociones, las disfrazo de otra forma. Entonces, esta es la forma que tengo yo de querer, ¿sí? A través de la alegría o a través de la tristeza o a través de la codependencia, porque no supe vincularme con otros, porque cuando yo necesitaba un abrazo no me dieron el abrazo, cuando yo necesitaba que me escucharan no me escucharon, porque cuando yo necesitaba atención no prestaron la atención suficiente, porque no estuve ahí cuando te necesitaba, entonces la vinculación se rompe. Entonces, ¿qué aprendo yo? A trabajar la emoción del afecto desde la dependencia. Necesito llamar la atención, necesito estar ahí
y decir, bueno, no, y aprender a pedir perdón. Y eso pasa mucho, eh, y pasa mucho en términos de parejas, incluso a mí me ha tocado conversar con algunas parejas que hay maltrato, violencia intrafamiliar, y que básicamente la respuesta es, ¿y si cambia? A lo mejor yo puedo cambiarlo. No, o sea, Justificando un poco. justificando un poco, pero estoy justificando desde mi carencia. El que Claro. tiene que cambiar es el otro, el que se tiene que dar cuenta del otro que acaba de golpearte o que acaba de agredirte psicológicamente. Esa persona está mal. Y yo, desde mi defensa y desde mis límites, yo debería alejarme de ahí más que tratar de cambiarlo. Eso yo creo que es un efecto sine qua non, digamos. O sea, tú tenés que lograr decir, a ver, yo tengo que estar bien, para poder ayudar a otro tengo que estar bien, entonces lo voy a ayudar desde esta otra vereda, no desde la dependencia, no desde la codependencia, porque va a seguir ocurriendo, a menos que la otra persona reconozca y se dé cuenta. Como hablábamos en clase en algún minuto, darse cuenta no solamente es suficiente para el aprendizaje, hay que darse cuenta que me doy cuenta para que exista un proceso transformacional de la persona. Eso es interesante. ¿Y cómo lo hemos ido aprendiendo? Entonces, las personas que tienen niños cercanos, sobrinos, hijos, niños que de alguna manera tengan algún afecto con ellos, bueno, empezar a fijarnos cómo yo estoy trabajando las emociones. Y es súper fácil. ¿Cómo estoy trabajando las emociones? Primero, validarlas. O sea, cuando un niño diga, siento miedo, siento tristeza, me siento triste, no, tú no estás triste, no, validarla. ¿Te sientes triste? ¿Por qué te sientes triste? Yo sé cómo te sientes, conversemos sobre el tema. O sea, uno piensa que el niño no se le puede pasar rápidamente porque yo adulto le digo que no lo haga, pero no es así. El niño al revés, absorbe como una esponja, decíamos en alguna oportunidad. Modo aprendizaje, está en modo aprendizaje y absorbe y se queda con ciertos patrones que obviamente los va a repetir en su vida adulta, ¿sí? Claro. Entonces yo valido la emoción, hago que reconozca la emoción. Eso también es interesante. Yo puedo reconocer, no sé, puedo reconocer un micrófono porque he visto micrófono. Si no, puedo reconocer la tristeza porque he vivido la tristeza. Puedo reconocer la alegría porque he vivido la alegría, desde una sana alegría, desde una energización, de un goce, de un disfrute. Puedo reconocer un computador porque conozco el computador. Pero entonces, de alguna manera, yo tengo que conocer la emoción. Y el adulto tiene que validar esa emoción de la persona, del niño en este caso, para que él aprenda a ver qué hace con esa emoción. Ahí viene el adulto, el acompañamiento del adulto, donde le va a preguntar, donde le va a decir, ¿en qué te puedo ayudar? Por ejemplo. ¿Qué puedo hacer por ti? Por ejemplo. Son preguntas interesantes que el niño lo van a hacer movilizarse. ¿Dónde sientes la emoción? Esa es otra cosa súper interesante. Claro, ver en qué parte del cuerpo sentimos la emoción. Si yo siento la emoción, si la tristeza la siento en la garganta, claro, estoy con un nudo ahí que no me deja. Bueno, entonces a lo mejor, ¿quieres llorar? ¿Te acompaño a llorar? Porque le estoy diciendo que llorar es un acto humano, como también reírse es un acto humano. No hay nada extraño en que una persona llore. Si tiene tristeza, puede llorar. Y si tiene alegría, puede reír. Y si tiene miedo, puede poner límite. O puede decir, tengo miedo a esto. Respiro profundo. Incluso hay algunas maneras o algunas formas de trabajar las emociones. Desde tanto con los niños como nosotros adultos. Podemos manejar esas técnicas del reconocimiento de la emoción y del trabajo de la emoción. Un ejemplo, si estoy enojado, quizá el enojo va asociado a la respiración. Entonces me calmo, respiro, me centro, estoy en centro, trato de estar en paz. No trato de no estar enojado, sigo enojado. Lo que pasa es que no voy a estallar en una forma de manifestación del enojo de una manera que es impropia, digamos, exagerada, ¿sí? No le voy a pegar a alguien porque me dio mal el vuelto en un kiosco
en la calle, en el diario, digamos. Y muchas veces ha ocurrido y tú ves a gente que... El tipo del Uber que le pegó con la llave al niño. Por ejemplo, o sea, eh, el tipo del Uber que le pegó con la llave al niño, ¿cuánto, y ese es otro ejemplo, cuánto mal manejo de su enojo, su rabia, su ira para llegar a esa situación? ¿Cuál mal manejo? ¿Quién, quién le hizo daño en tiempos anteriores, en su vida de niñez? No le reconocieron la emoción. Entonces él no tiene otra forma, sus recursos no son otros que estallar frente al enojo. Como también si te inhiben la emoción, entonces tu recurso no va a ser otra cosa que callar ante el enojo. Y empiezo a ser una persona más bien pasiva, agresiva. ¿Sí? No digo lo que siento, no soy asertivo, sino que callo y me voy acumulando. Y eso, bueno, y eso da para otra conversación y eso puede recaer perfectamente en algunas enfermedades. El cuerpo resiente las emociones porque somatizamos y somos personas que vamos, que somos emocionales y vamos por el mundo manifestando nuestras emociones y por lo tanto si no las utilizamos correctamente desde la función que que ellas practican, podemos incluso llegar a enfermarnos emocionalmente, desde ese ámbito. Uh-huh. Bien. Bueno, en el capítulo anterior, en el episodio del poder de la comunicación, junto a Víctor Hugo Durán, conversamos un poco de eso, que él decía también de que es súper importante demostrarles contigo mismo, en el fondo a tu hijo, la expresión, por ejemplo, hijo te amo, te quiero, para que ellos sientan y tengan el referente en su vida de que también pueden decir te quiero, el que puedan contar con una persona. Me acordé mucho de eso. Y ya que estábamos hablando precisamente de la gestión, yo quería preguntarle a usted, ¿cuál es el camino para poder gestionar de manera funcional nuestras emociones? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué pueden hacer nuestros auditores que nos están escuchando para poder gestionar unas herramientas? Herramientas. Bueno, primero sería interesante que nosotros revisáramos cómo nos han enseñado a validar nuestras emociones. Eso es como una herramienta primaria. Hoy día en la tarde sentarse y mirarse al interior y decir, bueno, ¿cómo me enseñaron las emociones? O sea, cuando siento tristeza, reconocer, cuando siento tristeza, ¿qué es lo que hago? Cuando siento alegría, ¿qué es lo que hago? Cuando siento afecto, ¿qué es lo que hago? ¿Ah? Le tengo miedo al afecto, entonces mejor no lo quiero mucho o no me acerco mucho porque se puede ir. Entonces, mira qué mal gestionado o qué mal mirada la emoción, si el afecto tiene que ver con una vinculación sana, ¿sí? Mutua, donde yo estoy bien y trato que tú estés bien también, la autoestima y la estima del otro. Entonces, lo primero es reconocer, mirarme, cómo me enseñaron las emociones. Segundo, cuando aparezca una emoción, cualquiera de las 5 que hemos dicho, miedo, alegría, tristeza, enojo, afecto, cualquiera de ellas, ver qué es lo que me está, para qué me puede ayudar esta emoción, qué me está dando a entender como aprendizaje, cuál es la función que debería yo hacer frente a esta emoción, ¿sí? Para no caer en una exageración de la emoción, que eso es un poco más un mal manejo, perdón, de la emoción en sí misma. Entonces, ¿cómo puedo yo, tercero, quizás no caer en esa exageración? Respiro profundo, me siento, me distraigo, me calmo. ¿Cómo llego a mi centro? Eso también es interesante. Cómo yo me reconozco que puedo ser capaz de entender esa emoción con su funcionalidad y hacer que esa emoción válida siga en pie. Yo sigo enojado, sigo triste, sigo alegre, sigo con miedo, pero hago que esa emoción se manifieste de una manera óptima. Es decir, si tengo miedo, digo que tengo miedo o hago acciones para poder ver cómo me protejo, cuáles son los recursos que tengo para no tener miedo. Si tengo miedo, no sé, a estar solo en una casa porque me asusta, bueno, entonces yo me siento y pienso cómo podría trabajar ese miedo desde mis recursos. Poner música, prender la radio, prender la televisión, asegurar las puertas,
algo que me dé confianza, porque de esa manera el miedo me está dando autoprotección, entonces yo me tengo que proteger. Entonces, tenemos los recursos y físicos también para poder hacerlo. Si tengo tristeza, ¿me aíslo o lo comento? ¿A quién se lo voy a comentar? A alguien que valide la emoción y que me entienda y que esté conmigo, es decir, una persona que me acompañe. Entonces, busco compañía y analizo qué me está pasando o qué me pasó, que estoy en esta reacción llamada tristeza. Eh, Ahora, hay algo también interesante que se puede decir para todas las personas que nos están escuchando, que las emociones son reacciones pasajeras. No me quedo con la emoción del miedo, de la tristeza, del enojo, del afecto. Es una explosión, es un contacto, es una reacción psicofisiológica que yo tengo en un momento determinado. Y por lo tanto, es súper importante trabajarla con los recursos que yo tengo para que cuando explote esa emoción no vaya a la exageración. Y por lo tanto, esa emoción va a pasar. Yo puedo tener emociones en este minuto, puedo tener 3 o 4 emociones en este minuto, y las puedo tener, y son absolutamente válidas, y lo mismo le pasa a los niños. Entonces, validar sus emociones suele ser bastante interesante para que las reconozcan, y una vez que las reconozcan van a ser adultos funcionales, que van a tener, que van a poder compartir con otros, o que van a poder poner límites en algún momento, o que van a poder disfrutar de las cosas en su justa medida. Eh, para mí, yo creo que la exageración de la emoción es un término que nos lleva a poder comprender que el recurso emoción o los recursos que yo tengo para manifestar o para poder entender la emoción han sido mal manejados desde la exageración. Yo tengo que ver cuáles son mis recursos que me llevan al centro, que me llevan a la funcionalidad de la emoción. Por eso no existen emociones buenas o malas, ni positivas ni negativas, porque el miedo puede ser positivo si me protege, eh, la tristeza puede ser positiva si es que yo estoy en contacto interior y me analizo diariamente para ver qué es lo que hice bien o qué es lo que hice mal, qué puedo reconocer, dónde, a quién debo pedir, ofrecer mis disculpas si es que he dañado a alguien. Eso inmediatamente va hacia el vínculo, eso hacia el afecto, cómo yo entonces puedo estar con otro desde esta mutua conversación o de esta mutua estancia entre esta vinculación del afecto. ¿Mm? Buenísimo, oiga, es un tema apasionante, un tema que da para largo, da para hacer varios episodios hablando de las emociones. Le quiero agradecer su participación, quiero agradecerle el tiempo, la pasión con la que explaya ahí. Yo no soy Beto Astorga, así que no le pongo tan Beto Astorga ahí. No, pero Energización al máximo. usted le pone Muy Juan bien. Fernando con potencia. Muy bien. Las emociones le apasionan. Muy bien. Sí, encuentro que estos espacios son súper necesarios, profesor, porque hay muchas personas que desconocen cómo gestionar sus emociones, hay personas que no saben qué hacer, entonces creo que ha sido un aporte tremendo. Ahí como usted se fue explayando, fue explicando algunas cosas que yo tenía para preguntarle después, le iba a preguntar cómo lo hacíamos con los niños, pero usted ya nos dio el ejemplo ahí. Y lo que me gustaría sí decirle para ir cerrando, es que hoy hay muchos adultos, por ejemplo, que vivimos con constante tensión. Y yo lo veo en la ciudad. Entonces, está muy ahí palpable el que a alguien le toquen, o como dijo usted, el intermitente, le ponen el auto o te pasen a llevar por el lado y uno estalla. Eh, ¿Existe algún tipo de ejercicio que podamos nosotros realizar, por ejemplo, en nuestra casa, para poder bajar esos decibeles y poder conectarnos con un estado más de tranquilidad? Sí existen ejercicios, ahora no son fáciles, eso también es importante decirlo. La meditación es un ejercicio, pero no todo el mundo sabemos meditar. Pero como la tecnología llegó y llegó para quedarse, en YouTube hay tutoriales de meditación. Netflix acaba de sacar una guía interactiva de meditación, uno lo aprende y dice, ¿qué quiere? ¿Meditar en la montaña? ¿Meditar acá? Y te enseña a meditar. Estamos haciendo propaganda a otros. Pero, y de alguna forma existen los recursos tecnológicos para poder hacerlo desde la casa, así como
hacer deporte. Hacer deporte es algo que nos nivela. Eso es básicamente caminar. O sea, darse un tiempo para caminar. No para caminar porque voy apurado aquí o allá, sino que darme un tiempo para disfrutar el que estoy caminando. 20 minutos diarios. Darme 20 o 15 minutos diarios para caminar y disfrutar las cosas mientras camino. Disfrutar y hacerme consciente de lo que estoy comiendo o de lo que me estoy alimentando. ¿Sí? No tragar, no. Entonces me doy 20 minutos para almorzar, media hora para almorzar, pero me doy esa media hora para almorzar consciente, no trabajando con el celular al lado, no trabajando con cosas pendientes, no pensando en las deudas que tengo por pagar, sino que por 30 minutos sigue con deuda. Aquí viene otro tip. Por 30 minutos que yo disfrute la comida, sigo con deuda. Con 30 minutos que yo disfrute la comida, van a seguir los problemas en la oficina. Me doy 30 minutos para disfrutar la comida. Van a ver cómo empiezo a nivelar algunos sistemas en mí y en mi cuerpo, si es que me doy esos 20 minutos para caminar, si me doy esos 30 minutos para almorzar tranquilo, si me doy 15 minutos de la noche para cerrar los ojos y no pensar en lo que viene al otro día, sino que pensar en las cosas que he hecho en el día de hoy, por ejemplo. Pienso en lo que he hecho, a lo mejor cómo lo disfruté, las cosas agradables, cerrar los ojos, respirar profundo, fijarse en la respiración y no quedarse con otros pensamientos más que la pura respiración. Voy a tener incluso, a medida que lo voy practicando, un dormir más tranquilo, ¿sí? Hay una técnica súper interesante para... Yo nunca la he podido terminar porque me quedo dormido antes, pero es cerrar los ojos y no pensar en nada más que en los números que estoy contando y sentir la respiración. Entonces cierro los ojos, respiro profundo y cuento hasta 10. Si llego a pensar en otra cosa entre medio, en el 3, vuelvo de nuevo al 1. Y tengo que 1, 2, 3, la deuda. 1, 2, 3, mi hijo mañana. 1, 2, 3, hasta que pueda llegar hasta 10 sin tener ningún otro pensamiento que los números y la respiración. Es difícil hacerlo, es complejo hacerlo. Pero van a ver que si lo logran hacer van a llegar al número 6 y se van a quedar dormidos. Porque uno se relaja, porque relaja y pone en estado de stand-by el cerebro un ratito, ¿sí? Para decirlo vulgarmente, pone el cerebro en modo stand-by. Respirar profundo y hacerme consciente de la respiración. Esas son técnicas que nosotros podemos, en la crisis emocional, poder practicarla, ¿sí? No en la crisis emocional, porque yo no estoy diciendo que es una crisis emocional y voy a salir a trotar, pero sí, o prepararme desde estas caminatas, desde este disfrutar al otro, disfrutar la conversación, por ejemplo. Si estoy con alguien, disfrutemos la conversación. No estoy con alguien conversando y con el WhatsApp al lado. ¿Qué estoy disfrutando? ¿La conversación o el WhatsApp? Uno o lo otro. ¿Cómo no voy a poder darme 5 minutos para conversar con alguien y después me doy 5 minutos para el WhatsApp? Podríamos empezar a concretar cómo administro o cómo gestiono también los tiempos y a quién le estoy entregando mi vinculación y mi afecto. Y por lo tanto, y otro tips, quizás no sé si será un tips o no, pero revisar si y cómo yo fui educado y qué recursos me dieron emocionalmente. A lo mejor estoy cargado de enojo, entonces estallo fácilmente. Bueno, busco la causa. ¿Cuál fue la causa de eso? A lo mejor necesito ir a tener esa conversación con alguien para cortar el círculo y no empezar a repetir patrones, ¿sí? Porque lamentablemente nosotros comenzamos a repetir patrones y repetimos patrones y repetimos patrones porque nunca cortamos el círculo de lo que nos hizo enojar, de lo que nos dejó triste, de lo que nos dio miedo, y por lo tanto eso hace que no tengamos una sana gestión de las emociones y no tengamos los recursos necesarios para poder trabajar esas emociones en ese minuto, a esa reacción.
lo más fácil es estallar. Y el ejemplo más concreto del enojo, yo estallo en el enojo. Eh, pero ¿qué ocurriría si el enojo me sirve para poner límites solamente y decir lo que siento? No acumulo enojo. Nosotros llegamos al final del día a veces donde no hemos dicho las cosas a la persona indicada de la manera correcta, con un cúmulo de emociones cargadas, digamos. Independiente que sean reacciones pasajeras, yo voy acumulando estas emociones y lamentablemente a veces le toca al más cercano que las descubra, ¿sí? Llego a la casa, como decía, como vulgarmente, antiguamente se decía, a patear la perra, ¿sí? ¿Y qué culpa tenía? Nada, yo estallo nomás. Había un, había un comercial súper interesante que también, ya que estamos haciendo publicidad a otros, era un comercial de helado que venía, venía el jefe y retaba a una señora, la retaba, digamos, que parece que era su secretaria, no sé, la retaba y le gritaba. Y entonces la secretaria después salía del trabajo y llegaba a la casa y se enojaba con el marido y lo retaba. El marido no gestionaba la emoción, no se decía, no conversaba, sino que el marido iba y pasaba otra cosa y se enojaba y retaba al hijo. En la mañana cuando estaban tomando desayuno se guardaba toda esa rabia y retaba. Entonces el hijo iba camino al colegio y veía un letrero de helado, que era la publicidad, y lo pateaba y lo rompía. Entonces la publicidad hacía que retrocediera todo esto y decía que qué fácil es si nosotros supiéramos decir lo que nos pasa en el momento preciso, que el otro valide la emoción, conversar y posteriormente disfruta la vida y salir el niño tomándose un helado, caminando por la calle. Eso yo siempre lo aconsejo. Mire. Anda, disfruta y tómate un helado y disfruta contigo mismo un rato y disfruta la naturaleza, los árboles y lo que está ocurriendo alrededor nuestro, ¿sí? Estar un rato con uno es siempre lo mejor. Bueno, eso pues, tremendo ahí sus tips, tremendo mensaje que nos deja. Muchas gracias por haber asistido a este episodio, de verdad un lujo. Y desde ya lo dejo cordialmente invitado para una futura sesión a que hagamos otra. Podemos hablar de estados de ánimo, Por que supuesto. es algo distinto a las emociones. Excelente, ya tenemos ahí una buena idea para el próximo episodio que podamos compartir pues. Están ligados, pero son distintos. Eso. Unas son reacciones rápidas, el estado de ánimo es de forma más permanente. ¿Qué pasa con eso y cómo influye en las emociones? Bueno, excelente. Oye, 1.000.000 de gracias por haberme invitado. De nada, encantado. Feliz. Yo también feliz, lo he pasado muy bien y como siempre aprendiendo más de usted, pues maestro. Así, creo que muchas eso gracias. se trata. Muchas gracias. Así, queridos auditores, despedimos este episodio de Sesiones Pro y qué mejor que ya tienen aquí varios tips y varias cosas por hacer junto a las que voy a hacer yo también, porque hartas cosas me quedaron aquí como tareas para la casa. Bueno, les dejo un cordial saludo y nos vemos en una próxima edición aquí en Sesiones Pro. Estamos. Voy a apagar esta cuestión, si es que alcanzó.